Bienvenidos a este podcast llamado Derecho y Turismo. Mi nombre es Federico D'Angelo Martínez y les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio que vamos a estar hablando de varias cositas, con una entrevista, pero muy buena, por favor no se la pierdan, con Sandra Arcos Valcárcel, que es una abogada, pero con muchísima experiencia en el campo, representativa de muchos sectores dentro del mismo turismo, en la Federación de Agencias de Viajes. Bueno, ni hablar de la experiencia, ya lo van a ver todo en la descripción. Pero una charla muy linda que hablamos de la solidaridad, que es el tema que quiero conversar con ustedes hoy en este episodio en relación a un fallo. Aquellos que me vienen siguiendo en redes sociales han visto que hace poquito hice un posteo sobre un fallo jurídico contra la aerolínea GOL. ¿Y qué tiene esto de novedoso? Bueno, vamos a poner un poco en contexto esto. La situación es así. El marco legal que rodea a las agencias de viajes está fuertemente instaurado por el derecho de consumo. Hoy es el Código Civil y Comercial, cuando regula el contrato de consumo, y la Ley 2440, cuando regula todos los derechos del consumidor. Muchísimos aspectos ahí que da para largo. Pero de esa normativa, y encima ya ninguna duda cabe de esta injerencia, porque encima en el año 2008 Argentina denunció que la forma de salirse de un tratado, el famoso convenio de Bruselas que planteaba la situación de un esquema distinto, con una responsabilidad subjetiva. Y acá abro un paréntesis. ¿Qué es responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva? Bueno, subjetiva, bueno, primer punto, responsabilidad es hacerse cargo del daño que uno generó por la omisión o la acción. Pero cuando hablamos de responsabilidad subjetiva, hablamos de como si fuese una especie de condicionamiento. ¿Cómo sería esto? Supongamos que un prestador genera tal daño en su servicio. Entonces uno dice, bueno, ¿hay un vínculo entre el daño y el servicio brindado? Sí, lo hay porque se desarrolló durante el vuelo. Listo, tenemos el vínculo. Todo esto encima es condicionado a que se realizó con la intención, sería el dolo. Es cierto que está el dolo directo e indirecto, pero bueno, es un poco más complejo esto de explicarlo ahora brevemente en este episodio. Eh, Dolo es la intención, o puede ser un sin querer, pero un sin querer con responsabilidad, porque es un sin querer que no tuvo la intención, pero tuvo la responsabilidad porque no tuvo el cuidado, no tuvo la prolijidad, no tuvo la profesionalidad de observar tal o cual detalle y con eso evitar el daño. Si no hay dolo o no hay culpa, no hay responsabilidad. ¿Sí? En cambio, cuando hay una responsabilidad objetiva, lo único que interesa es una sola pregunta. Y la pregunta es, ¿hay relación entre el daño y el servicio del prestador X? Sí, listo, es el prestador el responsable. Así de frío como lo oyen. Entonces hay diferencias en esto. Antes se planteó un esquema conflictivo, porque tenías la Ley de Defensa del Consumidor del año 93, con sus modificaciones, pero también conviviendo con este tratado, con jerarquía supralegal. Bueno, había un problema, pero que ya quedó zanjado después del 2008, efectivamente diciembre de 2009, ya quedamos fuera de ese tratado y el esquema de responsabilidad es objetivo. La ley 2440 además plantea un esquema objetivo, plantea un esquema de solidaridad. ¿Qué significa? Todos los que intervinieron en la cadena de producción o elaboración, en este caso elaboración del servicio, o desarrollo del servicio digo, son responsables. Entonces, si yo compré con una agencia de viajes, una agencia de viajes mayorista, el hotel y todos a la bolsa de responsabilidad y generalmente siempre reclamando con las agencias. Algo que yo he explicado muchas veces y he respondido ante las consultas. Ojo, quiero aclarar, porque capaz que hay una agente de viaje escuchándome, Federico, ¿para vos te parece? Momento. Yo no digo que estoy de acuerdo, a mí me gustaría que haya otro esquema legal pensando como abogado, pero tengo que narrar cuál es el esquema presente. Ahora, también hay un tema acá. La ley 2440 no pensó en el agente de viajes, en ese intermediador. Pensó en quien desarrolla un servicio o quien elabora un producto, el vínculo entre quien lo elabora y quien lo consume, contemplando los que intervienen en la cadena que pensando más en servicio, en producto. Por supuesto, el texto legal abarca en el servicio, pero cuando uno visualiza y ve bien de manera entera la normativa, te das cuenta, o mejor dicho, se dan cuenta que quedó afuera el agente de viajes como consideración, no quedó afuera de lo legal. Y esto llevó a que muchas veces los agentes de viajes tengan que ser responsables de situaciones en las cuales es responsable directo el prestador. ¿Cuál es la solución que proponen aquellos defensores de este sistema? Para no ser injusto tampoco. Ellos dicen, bueno, si el agente de viajes no fue responsable, listo, que haga una acción de repetición, es decir, lo que tuvo que pagar en nombre de un prestador, ahora se lo reclama ese prestador. Sí, el problema es que los prestadores
Acá en Argentina los agentes de viajes son muy chicos, son pymes, la enorme y gran mayoría. Entonces no tienen esa espalda financiera para bancar todo este proceso. Ese es el gran tema a resolver ahí. Pero bueno, con este contexto, ¿qué tiene novedoso entonces el fallo de la aerolínea Gol? Bueno, esto es un caso de un viajero que tenía que viajar de Buenos Aires a Río, ya por el mes de diciembre del año 2016, y la aerolínea le negó el embarque. Un punto interesante, este vuelo lo contrató a través de una agencia, la que todos conocen, lo puedo decir porque está en el fallo, despegar.com.ar. Entonces la cadena, ¿cómo fue? Pasajero, agencia, agencia, aerolínea. ¿Sí? Cuando llega el momento de embarque, se presenta este pasajero que tenía una particularidad que no fue sorpresa de la aerolínea porque el pasajero le informó de esta particularidad, esta condición médica que él tenía, que necesitaba la asistencia no solamente de un enfermero, sino de un respirador. Con todo este contexto, la aerolínea le dijo el mismo día de embarque, dijo, no, no te puedo embarcar porque pones en condiciones de inseguridad no solamente a él, sino al resto. Yo en lo personal digo, ¿cuál es la inseguridad para él? Quizás algún experto en aeronáutica me lo podrá comentar, pero inseguridad para el resto, que haya un enfermero, un respirador o era molestia. No sé, sea como sea el caso, lo cierto es que la justicia, tanto en primera instancia como en segunda instancia, falló en contra. ¿Pero falló en contra de quién? De la aerolínea y no de la agencia. Dijo que la agencia en este punto no tiene relación alguna con el hecho motivo del daño, es decir, la denegación de embarque, y con esto rompió esa tradicional solidaridad que muchos aplican de manera displicente. Esto último corre por mi cuenta. Así que esto es un punto novedoso que espero, debe haber fallos aislados, hay fallos aislados también por ahí, pero espero que comience a sentarse lo que es el precedente judicial y definir cuándo el agente de viajes tuvo una intervención que motivó el incumplimiento y cuándo no. Y en los casos que no, romper con esa solidaridad. Creo que este sería un punto inicial de algo más cercano a lo que yo como abogado entiendo como justo, porque si bien la normativa dice de solidaridad, también es cierto que lo narra de una manera tan abierta que hace que no se puedan discriminar casos como este, en los que pensemos, más allá de que hay gente capaz que tiene algún problema con la agencia, saquemos lo personal. Pensemos que qué rol tuvo la agencia en la denegación de embarque. La agencia agarró y dijo, ¿vas a viajar? Sí. ¿Le consultó al prestador? ¿Hay disponibilidad? Sí. Todo esto por sistema, ¿no? Por supuesto. Tengo esta condición, tiene esta condición, ningún problema. Ahora, cuando llega el momento de embarque, sí hay problema. Ahí realmente es algo para reflexionar y espero que esto sea la punta de lanza de los famosos precedentes. Pero bueno, el tema no termina aquí. El tema lo vamos a seguir un poquito, vamos a hablar de esta solidaridad, así que si quieren los invito que seguidamente vamos a la charla que tuve con Sandra Arcos Valcárcel. Sandra, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Después de muchas idas y vueltas, que la verdad que estás a mil y me consta, pudimos hacer este espacio que tenía ganas de hablar. Es un tema que hace poquito tuvo repercusión por un fallo, pero que nosotros al menos venimos conversando que tiene que ver con la solidaridad que plantea la Ley de Defensa del Consumidor y que arrastra varios, entre ellos los agentes de viajes. Entonces, antes de darte el pie, para la gente que esté escuchando, vamos a hacer un contexto para que se entienda bien. Que la Ley de Defensa del Consumidor abarca a todos aquellos que ofrecen servicios y productos al consumidor final. Sea porque el servicio, vamos a hablar de servicio en este caso, lo elabora uno mismo o como el agente de viajes intermedia entre quien ofrece el servicio y quien lo adquiere. Y esto que parece como lo mismo, al menos lo plantea la defensa del consumidor, vemos que en la práctica hay diferencias porque muchas veces se termina generando en el sentido de percepción jurídica de uno que estudia derecho, como vos también sos abogada, no te digo por el tema de la ley, sino de una injusticia, no termina dando una saciedad o termina cargando muchas tintas en un sujeto que, por ejemplo, es pyme. Hace un ratito conversamos, más del 95% de agencias son pymes. Entonces, un temita es la solidaridad. Y bueno, quería preguntarte primero, ¿qué te pareció el fallo? Si es que lo pudiste conversar, lo pudiste ver chusmear, yo imagino que sí. Bueno, si estamos hablando de la causa de Contragol Líneas Sí, Aéreas y exactamente. la empresa Despegar, si estamos hablando de ese fallo en concreto, bueno, ahí justamente, que fue publicado hace 2 días,
lo que se observa es que se rompe la solidaridad, se rompe la cadena de solidaridad Ujú. y los jueces explican perfectamente bien, en pocas líneas, Sí. pero muy bien, por qué motivo se rompe esa solidaridad. Mm. A ver, como vos bien dijiste, Fede, lo que tenemos acá es que la ley se hizo para todas las situaciones, para englobar todas las situaciones por las que puede pasar el consumo de bienes y servicios. Ujú. Ahora, hay determinados aspectos de la actividad económica, como por ejemplo el de las agencias de viajes que nosotros tanto estudiamos, que bueno, que esta ley es como que se ha quedado, es una manta corta, o le deja los pies afuera o le deja la cabeza afuera. Sí. Y la realidad es que las agencias de viajes están viéndose sometidas a procesos judiciales en los que se determina en líneas generales, salvo la excepción del fallo que analizamos ahora mismo, se determina la solidaridad Sí. mal entendida. ¿Por qué? Porque si vamos a la ley habla de la solidaridad de toda la cadena de comercialización en la primera parte del artículo 40 para cuando, sin discriminar, digamos. Pero después, renglón aparte, en un segundo párrafo, Sí. dice que quien se pudiera defender aportando los elementos que tiene como prueba, palabras más, palabras menos, no lo dice exactamente así la ley, bueno, va a poder exonerarse de esa responsabilidad. Ahora, ¿qué dicen los doctrinarios? ¿Qué dicen los que estudian, digamos, así como nosotros estudiamos? Bueno, hay otra cantidad de profesionales que estudian la materia Sí. y que han establecido. Bueno, y hay fallos en ese sentido, que la solidaridad proviene no solamente por estar en la cadena de comercialización, que esto es una deficiente o incompleta interpretación de la norma que hacen los jueces, sino que la solidaridad proviene exclusivamente cuando el servicio es riesgoso o vicioso, o cuando hay por parte de toda la cadena digamos, un quehacer erróneo o un quehacer que perjudique los intereses del consumidor. Ahora, en el caso de la agencia de viajes, está poniendo a la venta, a lo mejor está ofertando a través de su sitio web o de manera presencial eventualmente un circuito turístico. Sí. ¿Qué tiene de riesgoso o de vicioso? Bueno, pongámosle que ni siquiera es un circuito en donde hay turismo aventura, donde ahí podríamos decir, bueno, hay un Claro. riesgo eventualmente en la actividad. Que eso va por otro carril, porque si hay un riesgo en la actividad, el agente de viajes obviamente tiene que informar, porque el deber número uno de todo aquel que pone algo en el mercado, de cualquier tipo de bien o de servicio, es informar. Te Sí. obligas por lo que informas y por lo que no informas. Entonces, el agente de viajes informa. Pongámosle que compró un circuito que no tiene ningún riesgo para la persona humana que va a contratarlo. Entonces, un ticket aéreo o bien cualquier tipo de excursión o de circuito turístico. Sí, ahí, Sandra, un cachito, para las que no manejan el tema de derecho, esto de riesgo o vicio es cuando se ofrece un servicio que conlleva una posibilidad de que se ocasione un daño. Ahí Sandra contaba hace un ratito el tema de turismo aventura. El turismo aventura, uno, por supuesto, el prestador lo planifica, lo organiza de alguna manera, previendo ciertos posibles riesgos, pero la posibilidad está. Entonces, eso sería para el derecho algo de riesgo. Y vicio cuando se utilizan elementos que por el funcionamiento, de, por ejemplo, una embarcación a motor. Entonces, un mal funcionamiento de una parte del motor podría provocar un riesgo en un accidente. A eso está apuntando cuando la ley habla de vicio. Es más complejo, por supuesto, pero trato siempre como de hablar, digamos, de derecho un poquito Sí, de más. hablar bien llano, Me perfecto, gracias llano. que lo explicaste. Entonces, ¿qué dice la doctrina más interesante? Y así se hizo eco cierta jurisprudencia, que cuando hay un vicio o un riesgo en la actividad o en la cosa que se pone en el mercado, Ujú. obviamente ahí sí hay efectivamente solidaridad completa en la cadena. Sí, 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 sí. Pongámosle que la agente de viajes ofreció a través de su sitio web un ticket aéreo y Ujú. que por la pandemia, por ejemplo, no pudo ser cumplida esa prestación. Sí, O por la decisión del pasajero si hizo uso de su derecho de revocación en la compra web, por ejemplo. claro. Muchas veces ocurre que la línea aérea no reembolsa en tiempo oportuno ese dinero. Y es lo que nos está pasando ahora Sí, después de estos tiempos pandémicos en los que no paramos de asistir a audiencias de consumidor en donde los pasajeros se quejan de la tardanza, de la demora excesiva en los reembolsos. Bueno, ¿qué ocurre? Cuando vos pagas un ticket aéreo, le estás pagando como pagamos todos con tarjeta de crédito habitualmente,
está pagando directamente a la línea aérea. La gestión del agente de viajes es simplemente ponerlo en la vidriera de la pantalla de la computadora, por decirlo así, y cuando vos apretás, cliqueás los botones necesarios para confeccionar la reserva, la estás confeccionando vos como pasajero, y los datos que estás ingresando en esa reserva son los que va a recibir directamente la línea aérea. El pago, cuando ingresás tu número de tarjeta de crédito y los datos de seguridad que te pide la tarjeta, lo que hace el sitio web de la agencia de viajes es encriptar esos datos y reenviarlos automáticamente a la línea aérea, que es la que cobra. Entonces, ¿dónde está el riesgo o vicio? No está en esta operación. Sin embargo, los jueces, malinterpretando el artículo 40, sentencian condenando a las agencias de viajes por una devolución, que en el caso puntual, por ejemplo, Sí. del ejemplo que estamos dando, que no pueden dar. Porque cuando le decís al pasajero, fíjense, ¿qué dice su resumen de tarjeta de crédito? ¿Con qué nombre de comercio? Y tú dices, no, la compañía aérea. Digo, bueno, ¿se da cuenta? Quiere decir que quien le cobró, quien tiene el dinero de esa reserva, es aquel que iba a dar la prestación. Entonces, ¿qué hizo la agencia de viajes? Facilitó la vidriera, Ujú. perdón, No pasa nada. facilitó la vidriera, digamos, Sí. de su pantalla, de su página web, para que pueda el pasajero autogestionar la contratación. Con esto no quiero decir que la agencia de viajes nunca sea responsable, todo lo contrario, porque si informó mal sobre, por ejemplo, los vuelos, si informó mal los horarios, si no informó sobre, por ejemplo, los documentos de entrada al país de destino, bueno, Sí. ahí sí eventualmente hay una responsabilidad de la agente de viajes. Vos sabés, Sandra, Entonces, que... Ah, perdóname. Perdóname. hay que discriminar, sí, sí, perdón, hay que discriminar cómo fue efectivamente la operación. Y ahí vamos a poder ver si efectivamente hubo o no hubo responsabilidad solidaria. Vos sabés, Sandra, que hace mucho tiempo conversando con otros colegas que seguramente vos ya conocés, Santiago Aramburu, Francisco Costamaña de Santa Fe, entre otros más, eh, siempre pensaba, digo, que creo que, y de hecho lo ha manifestado España, en algún momento tendríamos que volver a un esquema, por lo menos un esquema del anterior, que era de atribución subjetiva, para hablar en criollo a la gente. Hoy, la responsabilidad subjetiva, ¿en qué punto? ¿Hay un problema en el servicio tiene relación con el prestador, listo, es responsable y encima por la solidaridad es como que para los jueces entran todos. Usted compró con agencia, listo, agencia, prestador, todos a la bolsa para el banquillo de acusados, por decirlo así simpáticamente. En un esquema subjetivo, claro, Sandra, esto lo estoy explicando para la gente, vos ya lo tenés clarísimo. Pero en un esquema subjetivo hay condicionamiento, es decir, ¿va a ser responsable la agencia de viajes? Bueno, a ver, veamos, ¿lo hizo con intención? Esto es dolo. Hay un dolo directo, indirecto, después lo cuento eso. O lo hizo el famoso sin querer, pero con responsabilidad. Lo que llamamos nosotros negligencia, imprudencia o impericia. Que sí, es un sin querer, no tuvo intención, pero tuvo algún descuido, una falta de profesionalidad, una falta de cuidado, no observó algo, sería responsable. Pero si no pasa nada de esto, no hay responsabilidad. Y curiosamente, España dio el puntapié. No sé si fue este año o a fin del año pasado, pero hace no mucho dio el puntapié hablando de un esquema de responsabilidad subjetiva, que nosotros seguimos con el objetivo. Y pienso, ¿no sería bueno pensar como un 63 bis para las agencias de viajes? Digo, hablar de un esquema normativo, de paso actualizar la 18829 que va a cumplir ya, no sé, ¿cuánto vamos? En 50. 70 va a cumplir un montonazo, actualizar esa ley, pensar un esquema específico de agencia de viajes y supletoriamente las cosas que de esa ley no están, supletoriamente entra a jugar el derecho de consumo. Sería bueno pensar un 63 bis. ¿Vos cómo lo verías eso? ¿Lo ves Mira, viable? yo lo veo muy bien, porque me parece que, como te dije hace un ratito, la ley de defensa del consumidor es una manta corta para las agencias de viajes. Hmm, Yo siempre pongo el ejemplo cuando voy a las audiencias y trato de explicarle a la gente. Es como que vos comprás un paquete de cigarrillos en un kiosco que está sí. cerrado, está perfectamente con su celofán cerrado, y luego faltan 2 unidades. Ujú, Bueno, la realidad es que ese kiosco, cuando vendió ese paquete, que está absolutamente cerrado con su celofán, no pudo haber advertido que a lo mejor se le podía provocar un daño. Entonces, lo que si tiene que ver con la actividad, por supuesto que la gente de viajes, con la actividad de la gente de viajes, por supuesto que va a ser sí. responsable.
que falta, justamente generalmente tiene que ver la responsabilidad con o una falta al deber de información Ujú. o una deficiencia en el servicio. Te pedí que reserves un crucero, por ejemplo, al Caribe, y me reservaste el crucero a la Antártida. Bueno, básicamente ahí tenés una responsabilidad. Por eso es que creo que digamos, al 63 bis, como decís vos, a la ley de defensa del consumidor le haría falta un articulado que tenga que ver exclusivamente con la temática del negocio turístico, porque la verdad es que no nos cansamos de ver sentencias muy injustas Sí. y lo que sí hacemos habitualmente aquellos que defendemos agencias de viajes es el pasajero ¿qué hace? A ver, el pasajero cita a la agencia de viajes exclusivamente, porque los colegas que trabajan en esto, lo que hacen usualmente es demandar a la agencia de viajes y Ujú. no demandar al prestador del servicio. Porque amparándose en el artículo 40, en la primera parte de la redacción del artículo 40, dice, bueno, toda la cadena es solidaria. ¿Qué hacemos nosotros cuando defendemos a las agencias y contestamos demanda? Traemos al proceso Ujú. a toda la cadena. O sea, traemos al prestador, traemos a la asistencia al viajero, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dicen los abogados cuando contestan el traslado del pedido de citación? Esto técnicamente se llama pedido de citación de tercero. Los abogados muchas veces se oponen porque dicen, esto es una manía dilatoria que tiene la demandada. No, en realidad, lo que pretendo con eso no es la dilación del proceso, no es dilatar el proceso. Quiero que responda el que realmente debe responder. Muchas veces los abogados me dicen, usted cuando tenga la sentencia vaya, dése vuelta y reclámele, Sí. porque esta sería, digamos, la más fácil. Pero ¿saben qué pasa? Si yo hago eso, muchas pymes se fundirían, porque la realidad es que una agencia de viajes puede soportar a lo mejor 4 o 5 juicios, pero no puede soportar 20, 30, como tienen ahora muchas veces las agencias de viajes, producto de la falta, por ejemplo, de devolución de servicios turísticos no operados en la pandemia. Vos sabés, cuando fue Entonces, lo de la pandemia, y tuvo este auge así de Instagram, estuve haciendo muchos vivos por Instagram, y una de las cosas que yo enfatizaba es, le decía, miren, vamos a suponer que todo lo que están reclamando tenga razón. Vamos a suponer que todos tienen razón y que palabras menos. Está grabado igual, así que si me desdigo alguien me puede acusar. Y palabra tiene toda razón y están todos contra la agencia. ¿Saben qué? Si van todos reclamando a la agencia, lo más factible es que lo que logren es provocar la quiebra por insuficiencia de activos ante semejante demanda, la quiebra de la empresa y no le va a pagar a nadie. Y yo le contaba que una quiebra, imagínense cuando van a un cumpleaños o a un casamiento y te quedaste en el fondo, demasiado tomado, charlando, y al último dijiste, uy, la mesa dulce. Cuando fuiste a la mesa dulce no hay nada. Y lo que quedó, todo tocado. Bueno, esos son los activos que quedan en la quiebra cuando uno quiere cobrar como deudor quirografario. Le digo, entonces lo mejor es estén a favor de la reprogramación, que encima le decía a ellos, digo, supongamos que quieren reclamar, ¿cuánto es el costo de reclamo frente a la expectativa de ganancia por esa diferencia? Pero claro, todo esto también, para ser justos, se cae por la borda, no voy a dar nombres obviamente, pero hay agencias grandes que han generado una repercusión tanto en la intermediación que es como que para la gente dicen, ah, son todos los mismos, y todos hacen eso. Y yo le digo, fíjense que la mayoría, yo le digo simpáticamente las agencias boutique. Las agencias boutique te atiende el dueño, el hijo del dueño, están las 24 horas barra 7. Tengo casos de conocidos, hasta ex alumnos, que no dormían por pensar cómo colocaban, cómo peleaban, porque la reprogramación, que esto, que aquello, no son todo lo mismo. Pero claro, la verdad es que una agencia con mucha repercusión mediática ha generado tantos desmanejos o tanto emisión de falso dato, por así decirlo, eh, que termina como ensuciando al resto. Entonces mira, digo, te cuento algo, Federico. Conozco particularmente algunas de las agencias más grandes de la Argentina y lo que ha ocurrido en la pandemia es que los prestadores, no te olvides que cada país ha dictado, así como la Argentina dictó una normativa de emergencia, la ujú, 27563 de sostenimiento y reactivación, sí, también los demás países han sido de la partida. Vos tenés que en el mismo marzo del 2020, Brasil dictó una norma, Brasil acá al lado, dicta una norma que dice que
tanto la parte turística como lo que tiene que ver con todos los espectáculos, no se devuelve un peso a nadie por 12 meses. Sí. Entonces, frente a eso, pasajeros que tenían en marzo de 2020 la expectativa de irse una semana a Brasil, llegada la pandemia, no pueden salir de Argentina, todo cerrado, piden el de la devolución. Brasil te dice, yo no devuelvo porque tengo una norma que salió ayer que dice que no voy a devolver. ¿Qué ocurrió? Llegamos a juicio con muchos de esos casos. ¿Por Ujú. qué? Porque el pasajero no aceptó, el pasajero argentino no aceptó la normativa de Brasil y dice, acá no hay ninguna norma, yo no tengo por qué soportar, digamos, que no me devuelvan. No es no devolverle, es viajar más adelante, postergar, reprogramar su viaje. Sí. Bueno, hay pasajeros que lo han aceptado y otros Otro que que no. no. Entonces, te pongo el ejemplo de Brasil, como te puedo poner el No, ejemplo de España, todos los Italia, países, muchos países han lanzado España, eso. Italia, Portugal, Francia, Grecia, que Sí. pospuso por 24 meses las reprogramaciones y las cancelaciones y las devoluciones, perdón, de los servicios turísticos. Alemania dictó una norma en ese sentido, Austria dictó una norma en ese sentido. Digo, países que viven del turismo y que lo que pusieron en la balanza es derecho del consumidor por un lado, sostener a las empresas por el otro, Ujú. que no podían tener ingresos porque estaba el planeta cerrado. No te olvides que la OMT dijo en abril de 2020 que el 98.5% del turismo global estaba cerrado y que ya a ese momento, a un mes de decretada la pandemia a nivel global, la decretaron en marzo de 2020, la OMS, perdón, a un mes se habían perdido más de 2 millones de puestos de trabajo en materia turística. Entonces, ¿qué priorizaron los legisladores? El pasajero que dijo quiero viajar y no me devolviste y tengo daño moral y no sé qué y no sé más, o el sostener empresas que no podían hacer frente a las devoluciones, que como bien dijiste vos, era como ir a un banco todos los ahorristas a pedir el dinero al mismo momento. Sí. Es absolutamente imposible que una empresa pueda responder a eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esperar estoicamente a que no me devuelvan nada? No, reclamar lo que corresponde ante quien lo tiene y quien corresponde. Vos ahí, Sandra, esto corre por mi cuenta, ¿no? Acá no te quiero comprometer a vos. Yo pienso que Argentina para mí durmió un poquito. Creo que abril, como mucho, tuve toda una norma, porque la 27563 salió, corregime, octubre, noviembre, por ahí habrá salido. Sí, la historia fue así. Cuando se declara la pandemia, yo soy abogada de una federación, de la Federación Argentina de Agentes de Viajes, Ah, perdóname, y no lo presenté porque este video tiene una parte anterior, que ahí ya te presenté. Entonces, bien, discúlpame, pero sí. está bien. Bueno, 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 dentro del marco de abogados de la Federación, cuando se decretó la pandemia por la OMS, nosotros le solicitamos como equipo legal a la presidencia de la Federación que solicitase tanto al Ministerio de Turismo como a quien correspondiera, sea Comercio Interior, sea ANAC y sea el Congreso de la Nación, que se sancionara una ley de emergencia. Esto fue un pedido expreso del Departamento Legal de la Federación Argentina de Agencias de Viajes a través de mi persona y de los demás abogados que lo componen, Sí. ese departamento, porque vimos venir lo que se venía en serio. Se trabajó muchísimo, hubo muchos proyectos de ley, muchos, no uno, muchos proyectos de ley que tuvieron que ver con lo que finalmente salió en la 27563. Sí. Hemos trabajado con el equipo legal desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, que finalmente sale la ley, todos y cada uno de los días que transcurrieron en esos 3 o 4 Ah, meses. no, pero no digo de ustedes, ¿eh? Hablo de Argentina que puede hacerlo tranquilamente por un DNU porque no está dentro de las previsiones de la Nosotros Constitución. pedíamos un DNU. Eh, Al eh, principio pedíamos un DNU. Después que salió el 260, el sí, DNU 260, sí, que fue el primero que prohibió la actividad turística, hay uno de los artículos que prohíbe la actividad turística, nosotros hicimos este pedido y dijimos, necesitamos una norma que bien puede ser por DNU. Si fuera por ley, sería mejor. ¿Por qué? claro. Porque tengo la 24240 de Derecho del Consumidor que muchos van a venir a decir que ese DNU es inconstitucional. Entonces, pedíamos un DNU primero, pero si lo podíamos sostener con una norma, fantástico. Ujú. Ahí hubo un primer proyecto de un diputado del norte de Argentina que se llama Fernández Patri. Ese primer proyecto
que era un muy buen proyecto, nosotros le hicimos alguna observación porque logramos trabajar en comunión con los diputados y le hicimos alguna observación, pero incluso traía una modificación al artículo 40, justamente traía una modificación al artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, previendo esta situación de emergencia producto de la pandemia. Bueno, ese proyecto no prosperó Qué y lástima. luego, con algunos cambios que se introdujeron en el Senado, Sí. más otros cambios que se vuelven a producir en diputados, sale la 27563 para sostener un sector que estaba absolutamente diezmado. Vos no te olvides que por más que las agencias a lo mejor sean pymes, de golpe tienen 12, 15 empleados y no había dinero para pagar los salarios. Mm. Imagínate las agencias grandes, hay empresas del sector que tienen 400 empleados. Bueno, realmente eso sin ingresos es absolutamente imposible de mantener. Pero fundamentalmente, aparte de sostener, teníamos que reactivar al sector. Entonces, por eso es que así sale la norma, para Sí. sostener y reactivar con la creación de algunos programas de ayuda, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente lo que a nosotros nos interesaba o a lo que apuntábamos, porque había otros que se estaban dedicando a ver cómo sostener y cómo reactivar al sector, nosotros teníamos en consideración los intereses de la agencia de viajes sin detraer ningún derecho de los consumidores, Ujú. obviamente. ¿Y qué estaba dado? O sea, o cómo se podía dar esa colaboración, porque los tiempos extraordinarios, siempre dice la Corte lo mismo, Fede, nosotros somos abogados y lo sabemos, cuando hay una crisis en la Argentina, la Corte dice tiempos extraordinarios ameritan Soluciones soluciones extraordinarias. Entonces, ¿cuál era la solución extraordinaria? Lo mismo que le decíamos a los pasajeros ansiosos por sus devoluciones en esa época. Ayúdame a ayudarte. Sí. Si vos me ayudás diciendo lo que querés, cuándo lo querés, etcétera, etcétera, nosotros te vamos a poder contribuir y ayudar con la gestión de la devolución. Todas las, perdón, Sí, sí, sí. ¿Tenías un vaso de todas agua a mano? Sí, sí. Todas las líneas aéreas han demorado excesivamente los reembolsos y aún hoy todavía tenemos causas administrativas y causas judiciales en las que digamos, el hecho involucrado es la falta de devolución a los pasajeros. Sí. No así con los servicios turísticos terrestres. Aquellos que tenían excursiones u hotelería han podido en general, en líneas generales, reprogramar sus servicios, pero la gravedad, digamos, más candente está dada con la falta de devoluciones de las líneas aéreas. Bueno, yo recuerdo en 2020, creo que fue abril, una comunicación, fue Voz Populi, salió por Telan, IATA comunicó que no iba a devolver el dinero, y no sé cuántos miles y miles y miles, hablamos de dólares, millones de dólares, que a nivel global y por supuesto nos agarraba a nosotros. Con todo ese contexto mucho más recomendaba la reprogramación. No, lo que te contaba del caso de la agencia, un fallo judicial, por ejemplo, que hasta que quedó ahí marcado, de vuelta, no quiero nombrar porque no es el caso, pero sí la situación de decir, no, los prestadores no me hicieron ninguna devolución, y los prestadores dicen, no, sí, le hice la devolución. Y ahí quedó demostrado, en ese caso, quedó demostrado que hubo una retención indebida. Entonces, de pronto uno dice, ya sé, son todos iguales. Y esa es la cosa que para mí va a ser un lindo, no sé si lindo, pero va a ser un desafío de las agencias, marcar la diferencia y decir, no, yo no soy así. Yo tengo una atención personalizada, o tengo una atención más profesionalizada, tengo otras herramientas de contacto, me llamas y no te da vueltas un bot dándote vuelta lo mismo, respondiéndote lo mismo. Trato de darte una gestión que no significa que la solución le vaya a conformar a uno, pero la solución va a ser legal. Entonces, marcar esa diferencia, porque, bueno, cierro con esto, este comentario con vos, digo, hace poquito, hace menos de un mes, un usuario, vamos a sin dejarlo así, me consultó y decía, mira, tengo problemas porque hice esto y esto y esto. ¿Qué fue lo que hizo? Contrató por internet con una agencia del exterior. Y yo le decía, mira, si vos querés llegar a la instancia de reclamo, vas a tener que ir al país de origen de la agencia, pagar seguramente un abogado allá, con lo cual es inviable ya pensar en costos de reclamo en euros, es inviable contra lo que tiene que reclamar. Y lo que a veces la gente pierde noción es que la diferencia de contratar con la gente de viajes acá, que de pronto tenés un teléfono, tenés una persona, tenés un WhatsApp, tenés una red social, tenés una oficina, pero tenés algo donde dirigirte y lo tenés acá, en Argentina.
Y eso Exacto. Vos se acá pierde. lo que tenés es, digamos, yo siempre soy de la idea de, bueno, contratar con agentes de viaje que tengan su legajo habilitante, que hayan renovado sus garantías. Todos los años hay una renovación de garantías ante la Secretaría de Turismo. La realidad es que si bien esas garantías cubren posibles multas o sanciones a agencias de viajes y Ujú. no le llegan al consumidor que dio un incumplimiento, lo cierto es que ninguna agencia quiere tener una mancha en su legajo, porque el hecho de que la sancionen implica que va a tener una garantía mayor el año próximo, pero también el cúmulo de sanciones importa que no le van a renovar la garantía. Y si no le renuevan la garantía, implica que esa agencia de viajes va a cerrar. Entonces, mi consejo siempre es hacia los usuarios, Ujú. contraten turismo seguro. ¿Cuál es el turismo seguro? El que vos sepas quién está detrás de esa agencia, aunque sea una multinacional o aunque sea una agencia grande, no importa, aunque sea una OTA que vos decís no sé dónde está. Acá en la Argentina, para abrir una agencia de viajes, hay que cumplimentar una serie de recaudos que estarán desactualizados, habrá recaudos más nuevos que a lo mejor la normativa todavía no llegó a incorporar, pero si vos contratás con un sitio web del exterior, va a pasar esto. Sí. No tenés a quién reclamarle en la Argentina. Y si bien el consumidor tiene derecho de elegir la jurisdicción y elige la jurisdicción argentina porque le queda más cómodo, porque No no va a tiene venir que probar nadie. el derecho extranjero, por un montón de situaciones, lo cierto es que va a pasar años hasta que puedan notificarle a un proveedor del exterior su inconformidad y No, su reclamo. y peor, Sandra, vayamos a los años. Quedó en rebeldía, no vino nadie, ganó el juicio. Para la gente que quedó en rebeldía es que no se presentó nadie. Tenés una hermosa sentencia y dice, usted ganó tanto. Bueno, hay que ejecutar la sentencia. Bueno, proceso del sequatur, ¿cuánto sale eso? Hay que traducir la sentencia, llevarlo al país y depende. Si va a Estados Unidos, el juez puede decir, la tomo como no. Y si es un país como España, capaz que sí te lo toma, pero todo eso costeado, o en dólares, en euros. Es inviable. Realmente cuando el pasajero quiere contratar y, digamos, viste, cuando es comprador y quiere sacar su ticket, Sí. no mira estas cuestiones, Ujú. empieza a buscar por tarifa. Pasajero argentino define por financiación en su momento Ujú. o bien define por tarifa. O sea, el pasajero argentino siempre definió por financiación. Aquella agencia de viaje que le ofrecía mayor cantidad de cuotas, esa era la que más vendía. Hoy eso es Bien. exclusivamente en servicios domésticos, porque como tenemos las restricciones en materia cambiaria, bueno, Sí. ya no hay financiación para los servicios turísticos en el exterior. Ujú. Entonces, el pasajero hoy que va al exterior define por un dólar menos que le cuesta o un peso menos que le cuesta su ticket aéreo, ahí va a comprar, en esa agencia de viajes, va a comprar incluso la asistencia al viajero, aunque Sí. la asistencia le cueste más, el ticket aéreo es lo que define la compra de un servicio turístico en general. Bueno, que esa agencia de viajes sea argentina. No Sí. solo porque le estamos dando trabajo a la gente de Argentina, que buena falta nos hace tener empleos de calidad y buen trabajo para la gente, sino que cuando compras en el exterior, en un sitio fuera de Argentina, no sabes dónde estás comprando y no vas a tener respuesta. Esto es lo que nos pasó durante la pandemia. Veíamos muchísimos casos en donde Sí. pasajeros iniciaban reclamos contra agencias y decían, bueno, a usted le compré tal cosa y en X lugar compré el Fue otro. armando ¿Cómo todo. hago? Hasta nos terminaban pidiendo consejo de cómo reclamar. Bueno, a ver, esto ha ocurrido. ¿Eh? Sí, Todo sí, lo que sí. te cuento es porque me pasa en algún momento. Sí, sí, sí. Bueno, Sandra, te agradezco muchísimo la predisposición, el tiempo. Sé lo ocupada que estás. Y me atrevo a comprometerte a uno o dos episodios más para tratar dos temáticas. Una que ya habíamos conversando, que es el tema que a mí me interesa, que es el botón de arrepentimiento, el derecho a arrepentimiento y cómo impacta el botón de arrepentimiento esta diferencia con agencias y otros proveedores del servicio turístico. Y también podemos hablar de esta posible implementación o no de, como hace por ejemplo España u otros países más también, de un seguro a lo que nosotros conocemos similar al del turismo estudiantil, pero ya abrirlo también al otro segmento, no es el seguro de la garantía, un seguro de que para el turista dice yo pago y si llegó, toco madera, llegó a pasar algo, bueno, hay un seguro que me cubre y económicamente tengo donde pagar a otra agencia los servicios y puedo viajar o volar a donde sea.
Así que, Correcto. Me quedo comprometida cuando quieras, Federico, para lo que necesites a disposición. bueno, Sandra, te mando un beso grande y muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo. Cuídate. Dale, Chao, eso, chao. cuídate. Bueno, gente, espero que les haya gustado esa entrevista, espero que les haya gustado el episodio. Hoy tuvimos un esquema un poquito más raro, con presentación y demás. Pero bueno, hemos llegado al final, así que como siempre digo, les agradezco muchísimo e infinitamente su apoyo. Y aquellos que estén viendo este episodio o lo estén escuchando y no me estén siguiendo en redes, por favor, los invito a que me sigan, que es una linda manera de apoyarme en esta travesía de compartir el derecho de una manera clara y sencilla y llana también. Así que me encuentran, por supuesto, en Spotify, me buscan por Derecho y Turismo, estoy en Instagram como Derecho y Turismo ARG, en Twitter y en Facebook estoy como Derecho y Turismo, en TikTok estoy como Derecho y Turismo ARG también, y en LinkedIn, si quieren ver el perfil y quieren conocer un poco más de mi formación, también los invito, me encuentran con mi nombre, Federico D'Angelo Martínez, y por supuesto, en lo que es este video en YouTube, me encuentran también como Federico D'Angelo Martínez. Estamos viendo el próximo viernes con otro nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Hasta la próxima.